puse a grabar No, por si sí, acaso. solo fue una sugerencia porque acabo de ver que no estaba grabando. Sí. Profe, una pregunta, por ejemplo, en el tema de la nota, ¿ahora esto va a ser como considerado un avance o el otro es la segunda parte o es como el trabajo final? Eso no lo caché mucho. O sea, la idea es que sea, nos pidieron que tuviéramos 2 notas, entonces esta sería como una nota, y la parte de la metodología o la forma en que ustedes esperan levantar la información sería la segunda nota. Serían 2 notas separadas, Sebastián. Ya, claro, o sea, sería como un poco eh, la puesta en práctica, entre muchas comillas, Sí, en la no práctica. exactamente. O sea, la idea es que esto Ya, se hubiese hecho en un colegio, po. claro. Igual las prácticas en colegio siempre, o sea, desde que empezamos en la U se veían como mermadas por algo, Sí, o no, los paros, o los mismos colegios que no funcionaban, entonces al final era, fue sí, súper complejo, creo, educacional en general, en práctica. sí. No, yo creo que tuvimos pensamiento mágico y creímos que en mayo se iba a acabar esto. Claro, pero no sucedió. No, no estamos acá en agosto, probablemente hasta septiembre no cambie, entonces no. Fue también error de nosotros en pensamiento mágico y bueno, claro, ustedes se fueron a movilizaciones que se entiende dentro de ese contexto también, porque supongo que ese pensamiento mágico no fue solo desde una asignatura, sino que fueron varias y todo el funcionamiento de la universidad en su conjunto. Profe, Claro. Sí, la otra pauta de la segunda entrega, ¿Mm? ¿cuándo la va a enviar? Eh, si yo la que pensaba enviar o trabajarla con ustedes el próximo jueves, si la necesitan antes, se las puedo enviar el lunes. ¿Aló? A mí no me molestaría, no sé si a mi compañero. O sea, ¿la Sí, prefieren está el bien. lunes o el Profe, jueves? Ujú. Ahí no. pero profe, ¿y esa próxima fecha era para cuándo? Perdón, que me perdí. Disculpe. Para el día 20 de agosto, porque el 21, ahí sí que tengo que tener cerrado Ah, todo, como les dije, entre el 20 y el 21 me voy a inmolar. idealmente el lunes, yo creo. Idealmente, si se pudiera. Si No, no, la pauta en ese sentido no tengo dificultad en hacerla. Entonces, si el lunes, pero claro, preferiría discutirla con ustedes el jueves igual. Si la pueden Sí, leer antes, profe, yo pienso que, yo pienso que quizás sería un poco más beneficioso si lo mandaran un poquito antes, quizás no el lunes o unos 2 días antes, para que nosotros lo pudiéramos revisar y le preguntáramos lo que tenemos dudas. Así sería ya, un poco más expedito igual. perfecto, entonces el lunes se la envío. gracias, profe, muchas gracias. Ya, no se preocupen, sí. Insisto, como elemento básico de realizar la clase es que las pautas queden claras con anterioridad para que les facilite y no les dificulte la realización del trabajo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Partimos con como la parte más de materia propiamente tal. No, profe, Ya, por mi parte no. ya Bárbara. Entonces, voy a- aquí la idea hoy día, porque hablamos de integración escolar desde el punto de vista del PIE, propiamente tal. Pero la inclusión y la integración escolar implican elementos mucho más transversales en la organización de un colegio. Porque yo entiendo, y bueno, ahí ustedes tienen a la Claudia, al Bori, al mismo Álvaro, la Lili.
como profesores, y supongo que el tema de inclusión e integración ha sido una discusión bastante interesante. El tema es cómo esto se baja de una discusión teórica a elementos prácticos en la estructuración de las prácticas de enseñanza en la escuela, que va más allá del programa PIE. Porque, por así decirlo, la inclusión y la integración debiesen ser elementos transversales en cómo se organiza el colegio. Y les voy a ir explicando por qué. Vamos a partir de una base para no hacer una explicación teórica de lo que es la inclusión y la integración. Vamos a hacer una metáfora, entendiendo que la inclusión es muy parecida a la promoción, en que uno muestra o facilita niveles de estilos de vida saludable, por ejemplo, y la integración sería como la prevención, es decir, prevenir elementos de riesgo en relación a la salud de las personas. En educación entenderemos para este Power y para el gobierno de Chile que la integración habla de dar las mayores facilidades a los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, más allá de que posteriormente y en esas pisadas de colas que hace las políticas públicas se supone que todos los estudiantes que pasamos por el colegio y todos los que pasarán en el futuro tienen alguna clase de necesidad educativa. Y la inclusión hace referencia a la idea de una escuela integradora que sea capaz de gestionar y trabajar con la diversidad, entendiendo que debe ser capaz de, no quiero usar inclusión, pero debe ser capaz de dar una educación para todos, entendiendo y siendo capaz de gestionar todas las diferencias existentes. En palabras más simples, la inclusión es como el modelo amplio de que todos debemos estar en la escuela y que la escuela nos debe entregar herramientas todos para aprender, y la integración como la preocupación más focalizada en los niños que tengan mayores dificultades, y en este caso dificultades que normalmente son diagnosticadas, sea una fonoaudióloga, un psicólogo, neurólogo o educadora diferencial. Ese es como para que se entienda el Power cómo está estructurado, ¿ya? Entonces, hay un marco de referencia a la educación inclusiva. Aunque no lo crean, esto lleva muchísimos años. Y teóricamente, por lo menos ustedes fueron educados dentro de este marco. Ustedes me podrán decir, si alguno quiere hablar en su experiencia, probablemente no les pasó esto. Pero en educación, desde por lo menos el 98, es que debiese haber una educación inclusiva, y eso quiere decir que la inclusión es un proceso, que no se mide ni con CIMSE, ni con resultados académicos, sino que la diversidad debe ser una inclusión en la cultura organizacional de los distintos colegios. Implica bajar las barreras de acceso a la educación, y eso tiene que ver desde las barreras socioeconómicas hasta las barreras que podríamos decir educativas, la forma en que enseñan los profesores, o sea, la idea de que los profes no es que pongan un 1, sino que sean capaces de facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes, que es un cambio en un rol histórico, y que también, como todo en Chile, tiene un asterisco porque esto solo incluye la educación municipal y subvencionada que es adscrito a la gratuidad y no a la educación pagada. Y implica, o el marco de referencia, el que todo colegio en Chile debiese adscribirse, excepto los privados, es que la inclusión implica que los estudiantes haya presencia, participación y aprendizaje. Nos parece, en la práctica suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Es lo complejo. Entonces la escuela inclusiva, supuestamente debemos acoger a todos los estudiantes. Imagínense el choque para los colegios subvencionados que basaban su éxito en la selección, ejemplo el Instituto Nacional, el tener que acoger a cualquier estudiante sin importar las notas que trae de base, o los comportamientos que trae de base, o los problemas familiares que trae de base. Eso cambia un modelo educativo en Chile. De hecho, esto supuestamente debía haber pasado en los 90 y termina pasando hace 3 años, recién porque para que los colegios cumplieran se les debió poner una ley que dice que no puedo seleccionar. Pero esto venía desde mucho antes. Reconocer y valorar las diferencias. Pregúntense en su etapa de estudiantes si se valoraba las diferencias, o sea, si se valoraba la posibilidad de que
en un colegio confesional se hablara de otros tipos de sexualidades que no fuera la heterosexual patriarcal clásica, o se pudiese hablar de otras formas de relación afectiva que no fuera una familia tradicionalmente constituida. Pero supuestamente, colegios confesionales o no confesionales, debiésemos reconocer y valorar cualquier tipo de diferencia. Diferencias políticas, diferencias ideológicas, de familia, de extracción socioeconómica, de territorio, o sea, una serie de temas. También deberíamos disminuir o eliminar cualquier barrera de acceso y responder a las necesidades de aprendizaje y desarrollo. Es decir, entender que la educación es un proceso bastante más complejo que la sola adquisición de conocimiento. Entonces, ¿esto cómo se empieza a bajar? Se supone que para lograr lo que antes dijimos, deberían trabajar todos los actores del sistema educativo. Esto quiero decir, desde los profesores hasta el Ministerio de Educación, pasando por senadores y diputados. Ustedes conocen a nuestros senadores y diputados y creo que la mayoría de ustedes levantará una ceja si piensan que las leyes que votan son en beneficio de la inclusión de todos los estudiantes. Varios que de hecho han defendido una educación segregadora, a pesar de que Chile ha escribido desde los años 90 por la idea de la inclusión en la educación. Construcción de sistemas de apoyo de estudiantes, donde el programa PIE es solo uno de los elementos que debiese estar, o sea, el colegio debiese ser o debiese estar articulado de tal manera que fuera capaz de potenciar todas las habilidades que tienen los estudiantes y generar todos los niveles de apoyo, desde lo que a mí me toca, que es como la pega más dura y que probablemente me toca realizar, que son las denuncias de abuso sexual o de violencia intrafamiliar y todo el circuito de aplicar, de ir a constatar lesiones, de ir a carabineros, realizar la denuncia, después ir a tribunal de garantías si hay una consideración de delito y tribunal de familia en la consideración de si ese niño o niña necesita medidas proteccionales, hasta la aplicación, por ejemplo, de herramientas de evaluación o formas de pasar el contenido en clase que piensen todos los tipos de estudiantes. A eso se llama con construcción de sistemas de apoyo, o sea, toda la amplia gama de cosas que hace el colegio para facilitar y proteger a los estudiantes. La eliminación de toda discriminación arbitraria, donde el tema de la cancelación de matrícula y la repitencia incluso son un elemento central, porque había muchos colegios que cuando veía a un estudiante problemático lo único que hacía era dejarlo repitiendo para que se fuera, en vez de generar elementos de trabajo que pudiese facilitar el acceso de ese estudiante a los conocimientos que supuestamente un colegio entrega. Se supone que el colegio, la escuela debiese ser un lugar de encuentro a la diferencia, es decir, valorar que en una escuela tenga apoderados que votan por Juan Antonio Kast y apoderados que estuviesen dispuestos a votar por Pamela Giles, y ser capaz de gestionar esa convivencia y ser capaz de trabajar desde esa diferencia y cambiar la idea de enfoque educativo centrado solo en pruebas estandarizadas por el enfoque educativo de la idea de generar buenas personas. Supuestamente ustedes vivieron este tipo, o su escuela debía estructurarse de esta manera. Ustedes tendrán el juicio de si eso pasó o no. Y entonces, todo lo que acabo de decir, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se baja en el colegio propiamente tal? Porque lo que acabo de decir son como las ideas matrices. Y todo colegio que recibe plata del Estado tiene dos fuentes como mínimo de entrada de dinero. Una que hace referencia a la subvención normal y que esa casi en su totalidad está destinada a los sueldos de los profesores. Y otra es la SEP. Y la SEP, para tú justificar o gastar ese dinero, tienes que construir un plan de mejoramiento educativo. Supuestamente las escuelas van mejorando y la mejora es
rompiendo todo la idea de organización de una institución tiene que ser lineal hacia arriba, o sea, tienes que mejorar tus indicadores constantemente, o sea, y los indicadores no solo tienen que ver con el CINSE, sino indicadores de alimentación saludable, participación, satisfacción, percepción de seguridad y una serie de temas que a las escuelas se les mide. Y las escuelas tienen que escribir en ese plan de mejoramiento las estrategias con las que esperan mejorar, básicamente. O sea, ¿cómo yo espero mejorar? Y eso puede ser desde hacer un taller de fútbol, hacer un taller de cocina, hasta contratar psicólogos, fonoaudiólogas, todo eso, todo lo que no sea el profe de matemática haciendo clase en la sala, todo eso entra por ley CEP. Y la ley CEP, que te obliga o hace que todos los colegios tengan que hacer un plan de mejoramiento educativo, tiene 6 planes obligatorios y los colegios pueden incluir otros planes voluntariamente, pero todo colegio en Chile que recibe plata estatal debiese tener un plan de inclusión escolar, que como mínimo debiese tener muy claro y haber eliminado todas las barreras de entrada al colegio, o sea, hacer que la entrada al colegio sea sin selección. Como eso no se logró, básicamente ahora la selección la hace un sistema computacional porque los colegios seguían seleccionando, pero tiene que tener un plan de inclusión escolar donde normalmente ahí también está el programa PIE, pero ahí también podrían haber todas las otras estrategias que el colegio tiene para apoyar la mantención de estudiantes con altas dificultades, sea porque fueron violentados física o en alguna otra esfera, sea porque sus papás tienen problemas socioeconómicos graves, sea porque sus papás tienen un sistema cultural, por ejemplo, basado en la delincuencia. O sea, en el colegio en el colegio en que yo trabajo hay hijos de personas que son conocidos como narcotraficantes del sector de Nueva Aurora, y son como famosos por ser narcotraficantes del sector de Nueva Aurora. Y lo que como colegio tenemos que hacer es generar sistemas para que sus niños se mantengan escolarizados, evitar que deserten escolarmente y se sumen como a la tradición familiar. Después de haber un plan de la gestión de la convivencia escolar, como yo les comenté, parece con anterioridad, trabajo en un colegio y yo soy el encargado de formación y convivencia. Y la convivencia escolar, teóricamente, no es solo que los niños no se agarren a combos, sino el fortalecer y el generar una cultura escolar, una cultura basada en los derechos, en la no violencia, en la aceptación de todas las diferencias, o sea, que la convivencia escolar esté basada en la inclusión y no solo en la ausencia de violencia. Todo colegio además debe tener un plan de sexualidad, afectividad y género, es decir, que por obligación todos los colegios tienen que generar estrategias de trabajo de género desde el curso más bajo al curso más alto. O sea, no se le pueden hacer solo talleres de sexualidad a cuarto medio, sino que los talleres en relación a esta temática debiesen partir en pre-kinder. La mayoría de los papás se les cae el pelo cuando uno habla de esto, pero cuando se les explica que a los niños de pre-kinder lo primero que se les tiene que enseñar, por ejemplo, es que tengan autoconciencia de su cuerpo y entender que hay partes que les pueden tocar y otras partes que no, sin su permiso, lo que genera es una conciencia, saber dónde está el límite, y a partir de eso es la primera herramienta para después ir avanzando en estrategias de prevención del embarazo adolescente o de coito seguro, que son lo que normalmente los papás se imaginan cuando uno habla de sexualidad, cuando la sexualidad es mucho más amplio, tiene que ver, por ejemplo, que no se le ocurra a la educadora de párvulo tener una caja con los juguetes de hombre y otra con los juguetes de mujeres, que, que no se le haga un trabajo a las mujeres de que son las princesas y los hombres los guerreros, todas esas cosas entran dentro del plan de sexualidad, afectividad y género. Y en general, con los niños más pequeños debiésemos decir que se incluye mucho lo que es emocionalidad, si estás haciendo bien la pega. Todo colegio, aparte de tener un plan de formación para el desarrollo profesional docente, o sea, la idea es que tus docentes cada vez vayan mejorando más. Un plan de formación ciudadana donde la participación es un elemento principal, o sea, todo colegio debiese propenderse, incluso escuela básica, tener espacios como de gobierno estudiantil o de conversatorio. De hecho,
con los niños de prebásica debiese trabajarse con que ellos pudiesen generar instancias de dar su opinión y generar cambio a partir de su opinión. Ahora, imaginarán en sus experiencias escolares que esto no tiende a pasar, pero esto debiese hacerse. De hecho, el colegio tiene que estructurar todos sus gastos que no sean el pago del sueldo de los profes con estos ejes. Y un plan integral de seguridad escolar donde no solo se está entendiendo que haya una zona segura cuando hay un terremoto o hacer una operación, bueno, ya no se llama Daisy, la verdad, ya no sé el nombre, pero que es cuando te enseñan qué hacer cuando está temblando muy fuerte. O un plan contra incendios, sino también implica que la seguridad es la seguridad personal, la seguridad de grupo, en la salida, cómo protegerse, evitar situaciones de riesgo, o sea, entendiendo la seguridad desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces, el plan de mejoramiento escolar debiese tener 6 enfoques, o sea, sus profesores en el colegio, o más bien dicho, la dirección, cuando pensaba lo que se iba a hacer en el colegio, tenía que tener estos 6 planes enfocados en 6 elementos. Uno formativo, y lo formativo no solo en relación a la adquisición de conocimientos, sino la formación como un elemento transversal en tu vida. Valores, identificación de factores de riesgo, factores protectores, relacionales, todo eso va en el enfoque formativo, inclusivo, o sea, bueno, eso ya lo hemos hablado un poquito más, participativo, o sea, tenían que tener tendencia a que ustedes participaran lo máximo posible y tuvieran la mayor capacidad de toma de decisiones y evitar la verticalidad en la relación profesor-estudiante. Sigo planteando esto, imagínenselo en su época escolar si pasaba o no. Tenía que tener un enfoque de territorialidad que choca constitutivamente con la idea de segregación por pago, o sea, quiere decir que los colegios debiesen relacionarse con tu entorno, tener trabajo con la junta de vecinos, tener trabajo con la realidad que pasa en su sector. Por ejemplo, en el colegio en que trabajo yo, tenemos trabajo con las juntas de vecinos, de hecho se hacen fiestas a los abuelitos y se hacen en la junta de vecinos, en prebásica. En el paradero 6, nosotros estamos en el paradero 5 en Aurora, en el paradero 6 hay una feria, en prebásica van a la feria, de hecho muchos de los papás son feriantes, van a la feria, sacan a todo el curso a que se relacione, tenemos bombero y carabinero, entonces hay una visita a bombero, a carabinero, el conocer tu territorio y el valorar tu territorio como elemento básico de tu educación. Lamentablemente en Chile por mucho tiempo la suposición del pago o el copago de los apoderados era casi como que si yo pago 20 lucas, ojalá que mi colegio no esté en el lugar donde esté, sino que se teletransporte mágicamente a Lisboa o a Granada, a algún lugar de España, para olvidarme la realidad territorial, cuando justamente la educación debiese basarse en una relación sana con tu territorio, no con la negación de este. Tiene que tener un enfoque de derecho, sobre todo centrado en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y de los Niños, y un enfoque ético, y aquí ya es más discutible que vamos a entender por ética, pero implica, en definitiva, desde las perspectivas más clásicas, el no dañar a los otros. Ahora, la escuela en la práctica, para lograr la inclusión, se tuvieron que hacer una serie de leyes, porque la escuela en general no lo hicieron. Y estas leyes, que la mayoría no tiene más de 5 años de antigüedad, eliminó la selección, eliminó los cobros para evitar la discriminación. Esto fue a final del gobierno de Bachelet, del segundo gobierno de Bachelet. Regulación sobre la expulsión y la cancelación de matrícula. De hecho, si, por ejemplo, en el colegio yo sanciono a un estudiante, cualquier cosa, una suspensión, la mamá, el papá o quien sea su apoderado, en general nosotros tenemos familias bien amplias, abuelitas, tías, vecinas, pueden hacer el reclamo en la Superintendencia de Educación y la Superintendencia de Educación nos va a pedir los antecedentes correspondientes, o sea, uno tiene que hacer un debido proceso, ¿no? Ya no es llegar y decir a un chiquillo te fuiste suspendido o te quedaste fuera de la sala. Todo eso tiene que estar justificado por tu manual de convivencia y tiene que hacerse con registros
reales, o sea, tiene que haber mucho registro en la sala de clases para poder tomar medidas contra estudiantes. Porque la idea, o lo que se vio históricamente, es que los colegios eran bastante discrecionales con las medidas que tomaban tanto con familias como con estudiantes, y de repente la idea de que me caíste mal y te expulso estaba muy presente en la realidad. Planes especiales para los estudiantes con dificultad, y hay toda una serie de normativas relacionadas con ese aspecto, y evitar todo tipo de discriminación. O sea, si un colegio se le ocurre en este momento expulsar a alguien porque tuvo una actitud, ni siquiera podemos decir que esa es su identidad de género definida, pero tuvo una actitud lésbica, gay o alguno de los colectivos LGTB más, un colegio se le ocurre sancionar a un estudiante por eso, básicamente va a tener que pagar con mínimo una multa de 3 millones de pesos, y le va a caer la Superintendencia de Educación con todo el rigor de la ley. O sea por identidad, sea por la capacidad de pago de la familia. O sea, por ejemplo, si una familia se queda sin dinero en un colegio y al colegio se le ocurre echarla porque no está pagando, de nuevo, los colegios tienen las penas del infierno, porque se está buscando que los colegios no se deshagan de los estudiantes que, por así decirlo, tengan elementos distintos, los estudiantes o sus familias tengan elementos distintos a los que ellos quieren en su comunidad educativa, sino que esa comunidad educativa tenga la flexibilidad, la herramienta y la capacidad de ser capaz de acoger a todas estas diferencias. Ya vimos la parte más estructural, vimos la parte de aplicación del gasto de dinero propiamente tal, y ahora nos metemos como al área chica, que son el aula, que son los profesores, que son las educadoras diferenciales, que son las educadoras de párvulo. ¿Cómo se apoya a nivel de aula? Básicamente cambios curriculares, cambió la malla, y supuestamente la malla educativa ya no se centra en contenido, se centra en el desarrollo de habilidades y destrezas, lo que implica que, por así decirlo, el bagaje cultural de tus padres no genere una diferencia radical entre los estudiantes, sino que sea su propio interés en el proceso de aprendizaje, la aplicación del diseño universal de aprendizaje y el equipo PIE, que esos son como los apoyos a nivel de aula más estandarizados. Por tanto, todo profesor en este momento debiese tener 3 principios en la aplicación de sus clases. Uno, la presencia, o sea, evitar a toda costa, por todo motivo, por cualquier razón, que el estudiante esté fuera de la sala. O sea, el castigo de que si un estudiante se porta mal lo echo de la sala, ya no corre. Tiene que ser casi que ese estudiante está poniendo en riesgo su integridad física y la de los compañeros para que no esté en la sala. O sea, el principio rector de todo profesor en este momento es no sacar al estudiante de la sala, porque si no, no puede estar presente en su proceso educativo. En segundo lugar, está la idea de reconocimiento. Y esto tiene que ver con 2 ámbitos clásicos. Uno, ser capaz de valorar las distintas identidades que hayan en una sala. Ser capaz de reconocer al otro por lo que es y no por lo que debiese ser. Ya Sebastián, nos vemos. Una parte tiene que ver con el reconocimiento del otro, y también tiene que ver con la valoración de otro. Y bueno, yo supongo que ya han visto el efecto Pigmalión, que es un clásico de las ciencias sociales de los años 60, que demostró que la mayor elemento que define el aprendizaje de los estudiantes no tiene que ver con sus capacidades cognitivas, sino que tiene que ver con la expectativa de los profesores sobre sus aprendizajes. O sea, si un profesor cree, lo voy a decir bien bruto, después me voy a arrepentir porque lo voy a subir a internet, pero bueno, lo voy a decir bien en bruto. Si un profesor plantea que cree que un niño va a llegar a ser un astronauta, o va a llegar a ser presidente de la República, o va a llegar a ser un científico brillante, probablemente ese estudiante, sin importar su coeficiente intelectual, tenga muy alto rendimiento en esa asignatura. Por otra parte, si un profesor cree que un niño tiene un techo bajo, para ponerlo así, con un concepto terrible que se usa con anterioridad,
que no tiene muchas capacidades, que con suerte va a alcanzar a ser obrero en la construcción, probablemente ese niño, independiente de medidas como el coeficiente intelectual, puede que ese niño tenga el coeficiente intelectual de Albert Einstein y probablemente aprenda poco. Porque las Profe, expectativas de los profesores son definitorias en ese ámbito. Sí, Anita. ¿cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo se cómo? llamaba, cómo Efecto, se llamaba ese término? efecto Pigmalión. Y fue estudiado, si ustedes lo buscan en YouTube está, y los autores de ese estudio son Jacobson y Rosenthal. Rosenthal y Jacobson, bueno, estoy vuelta. Son dos personas distintas, no me acuerdo cuál va primero en el estudio, pero Jacobson y Rosenthal. Si ustedes lo buscan en YouTube, efecto Pygmalion, lo van a encontrar. Por eso la idea de reconocimiento, el reconocer al otro desde sus diferencias y desde sus distintas capacidades, debiese ser una actitud que deben tener todos los profesores. Ahora recuerdan su experiencia escolar y probablemente esto no lo vivieron, pero se supone que esto debiese pasar. Y en último lugar, debiese haber un sentido de pertenencia. Esto ya es más profundo y tiene que ver con la cultura escolar, o sea, sentirse, si estudio en el Instituto Nacional, ser parte de la familia institutana, si soy del salesiano, ser parte del salesiano y todos sus valores intrínsecos que están detrás de eso. No sé si alguno de ustedes estudió en esos colegios, pero quizás no, eso no pasó. Pero la pertenencia tiene que ver con que la escuela, en las prácticas a diario de todos los profesores, genere cierto tipo de relación que sea una cultura y que esa cultura, por supuesto, sea positiva y no tóxica, pero que sea una cultura organizacional que baje al aula. Entonces, a partir de esos principios, se supone que en el aula yo tengo que facilitar el acceso a todos los estudiantes. Esto quiere decir no solo hacer una rampla, sino que, por ejemplo, si un estudiante es medio cegatón como yo, no puedo hacer un Power con letra 10 que nadie vea, sino que tengo que hacer un Power gigante, entender que si hay niños que tienen o que organizan la información de forma visual, ese Power ojalá tenga colores, no como este que siempre yo tengo ese problema que lo hago en blanco y negro, sino, por ejemplo, todas las mayúsculas con un color específico, cuando es una idea de cierto tipo con un color, cuando es una causa con otro color, cuando es un efecto con otro color, para ayudar y facilitar al estudiante de todas las formas posibles a que acceda al conocimiento que yo le estoy intentando enseñar. Que constantemente los profesores estén buscando que sus estudiantes participen, estén en la clase y progresen. O sea, yo no me tengo que conformar con que sé yo, termino, pasé el Power y si el que aprendió, aprendió y el que no, mala suerte. Sino que como básico yo debiese preocuparme de que ustedes cada vez estén adquiriendo mayor cantidad de conocimiento y hacer preguntas al final de la clase para asegurarme que eso pasó. Eso supuestamente tendría que ser todo buen profesor. Resguardar la permanencia, o sea, evitar cualquier juicio de valor que haga que ustedes no quieran estar en la clase. Priorizar aprendizaje, es decir, ser capaz de tomar decisión y darme cuenta que si estoy haciendo fracciones y al final de la unidad tengo que ser capaz de trabajar con operaciones combinadas de fracciones, pero los chiquillos están teniendo muchas dificultades con la resta, priorizar y ser capaz de decir, no, mira, ¿para qué voy a pasar a ejercicios combinados si no están dominando la resta? Porque les va a ir mal, sino seguir reforzando la resta de fracción. Priorizar qué es más relevante para el estudiante, pasar el currículum o detenerse en ciertos contenidos que son la base de lo que después van a hacer. Identificar las necesidades de apoyo del estudiante. Piensen esto el profesor, imagínense profesores que ustedes conocieron, no solo los buenos que lo marcaron, imagínense los malos profesores que tuvieron. Tiene que hacer todo esto en la sala, aparte de hacer la clase. Identificar necesidades de apoyo de los estudiantes, o sea, ser capaz de cuando un chiquillo, darse cuenta cuando un chiquillo está distraído, cuando un chiquillo está medio triste, cuando un chiquillo tiene rabia, o no contención, cuando no está entendiendo,
y ser capaz de contenerlo en ese momento para reforzar los aprendizajes para que se sienta reconocido y validado en lo que le está pasando. Y finalmente, colaboración entre los distintos actores educativos, en este caso psicólogo, fonoaudióloga, educadora diferencial, terapeuta ocupacional, asistente social si hay en el colegio, y que entre todos tiendan y propendan al aprendizaje de los estudiantes. Ya. Esto es lo que supuestamente se debiese hacer. Yo supongo que en la práctica real, más allá de la articulación de la ley, de los conceptos de inclusión e integración escolar, pasando por las leyes que se han hecho a la base para asegurar esto, los planes, el plan de mejoramiento educativo con los distintos planes, más las normas que se han puesto para el ejercicio de la pedagogía en el aula para que se asegure el aprendizaje, ustedes se darán cuenta que en sus colegios probablemente esto no se aplicó mucho. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque todo lo que les dije debiese reflejarse en el aula, en la forma de enseñanza y en la cultura organizacional de los colegios. Y es ahí donde, si seguimos avanzando como estamos, vamos a profundizar la próxima clase. ¿Se acuerdan que la primera semana vimos como la estructura del pie, después vimos las tensiones del pie? La próxima semana vamos a ver las tensiones que existen en todo lo que le acabo de decir. Eso, dudas, consultas. Profe, iba a decir algo, pero no es una duda. Es que igual dependiendo en el tipo de colegio que vayamos, yo creo que si se da o no se da tanto la inclusión, porque igual Sí. los mismos profesores tienen como prejuicios de dónde están haciendo clases. Por ejemplo, cuando yo era chica iba a un colegio de letra y números, y los profesores nos decían que para qué nos esforzábamos tanto estudiando si nosotras íbamos a ser secretarias y mis compañeros iban a trabajar en la construcción. Entonces, igual dependiendo como del, yo creo que de cómo, de qué tipo de alumnos o en qué sector se da el colegio, es que de repente igual es como súper poco inclusiva la educación, así como no estudies tanto, si al final vaya a llegar ahí nomás, pues, ¿cachai? Como que no te permiten, pucha, el profe se pegó, no, ¿No? como que no te permiten como soñar más allá quizás o ver otra realidad, pues. Ya. Y ahí vamos a ver uno de los temas de tensión más importantes la próxima semana, que ojalá también lo podamos discutir, porque me dijo me voy a hacer la clase hablando a la cámara, que me hubiese gustado poder hacer la clase más presencial, que tiene relación con, entonces, que esta mente es más relevante para cambiar esto. El Ministerio de Educación apostó no por los profesores, de hecho los profesores y el colegio de profesores, uno de sus reclamos más grandes es que los dejan fuera de estas decisiones. El Ministerio de Educación apostó a que si hay una buena gestión del equipo directivo, las prácticas de aula van a cambiar. Porque se da el tema de los profesores que nombró Francisca, que hay profesores que, hablemos del efecto Pigmalión para poner conceptos más técnicos, las expectativas de aprendizaje de sus estudiantes eran tan bajas que se lo hacían sentir, y probablemente muchos de ustedes, gracias a Dios Francisca no, pero muchos de ustedes o muchos de tus compañeros debiesen haberse sentido muy bajoneados, sin ganas de aprender, sin ganas de esforzarse, porque ¿para qué? Pues si ya el profesor le había puesto un techo a los que podían ser en la vida. Y eso habla más de la frustración de los profesores, habla más también de todo lo maltratado que han sido en su historia laboral, y ahí hay toda una línea de maltrato desde la dictadura, cómo fueron dejados de lado dentro de las decisiones pedagógicas, pero en la actualidad el Ministerio de Educación y en las últimas leyes dijeron, sabéis, con los profes ya pelea perdida, mejor trabajemos con los equipos directivos donde todavía tenemos chance de generar cambios. Y es una de las grandes tensiones en el sistema educativo, que tiene que ver con ¿qué hago con los profes? ¿Cómo logro cambiar ciertas preconcepciones que han sido dadas o que tienen en relación a su propio ejercicio laboral? Y eso es un tema bien interesante a discutir la próxima semana.
Oh, chuta, me pasé un poquito, son las 2:15. No sé, ¿alguna otra pregunta, consulta? Ya, al parecer no hay más preguntas, consulta, entonces lo dejaríamos así por esta semana. Pero los trabajos hasta el domingo, el lunes le mando la pauta para la segunda parte del trabajo y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Cuídense. Ya, profe, muchas gracias. Sí, Gracias, profe. cuídense. Chaito. Chao. Chao, profe, gracias.